Hola, buenas a todos y a todas, esto es el canal de Avirama Study y hoy os voy a hablar del Lo-Fi. Primero tenemos que ver qué es el Lo-Fi y luego vamos a ver posibles aplicaciones del Lo-Fi para enriquecer tus mezclas. Antes de hablar del Lo-Fi, ¿qué es el Hi-Fi, el Hi-Fi? ¿Qué es? Pues el Hi-Fi no es nada, es marketing. Esto fue en los 60, 70, los primeros equipos domésticos que ya no eran equipos que sonaban mal, sino que la intención era que sonara bien, se llamaron Hi-Fi, alta fidelidad. Ahora la mayoría de vosotros para escuchar música en casa, muchos lo hacéis con un MP3 o antes no, antes había tiendas donde se vendían equipos de música, donde tú ibas y lo comprabas muchas veces de forma modular, o sea, comprabas el CD por una parte, de una marca, la radio de otra, el amplificador de otra, los altavoces de una o de otra marca y te montabas tu cadena de Hi-Fi o mini cadena, la ponías en tu comedor y tenías música, ¿no? Y un poco se creó este concepto un poco de marketing, pero no hay ningún baremo que te diga lo que es y lo que no es Hi-Fi. Simplemente fue un momento donde se pensó que a nivel de marketing la palabra Hi-Fi pues haría vender más equipos. De hecho, ahora reflexionando, creo que en este aspecto hemos ido atrás. Porque claro, la mayoría de la gente en casa escucha la música en un altavoz MP3, que es un altavoz mono así de pequeño. Antiguamente la gente cuando compraba una cadena Hi-Fi eran dos altavoces en estéreo con unos conos grandes, unos buffers grandes, un tweeter y tenían un espectro sonoro mucho mejor que lo que tenemos ahora con los altavoces MP3 que sí son muy prácticos, pero hemos ido atrás. Pero bueno, no nos liemos. ¿Qué es el Lo-Fi? Pues el Lo-Fi es el antagonista del Hi-Fi. ¿Antagonista? Se llama antagonista. Pues resumiéndolo mucho, ¿qué es el Lo-Fi? Pues el Lo-Fi es el contrario del Hi-Fi. Hi-Fi es alta fidelidad, vamos a intentar que suene todo lo mejor posible y Lo-Fi es lo contrario, hacer que suene mal. Y te estarás preguntando, ¿hacer que algo suene mal va a hacer que mis mezclas, mis producciones mejoren? Pues en muchos casos sí. Y después te voy a contar aplicaciones para que tus mezclas puedan llegar a otro nivel. Antes os he contado el titular, Lo-Fi es sonar mal, pero ahora me gustaría mucho aclarar un concepto que muchas veces he tenido controversias con gente o hablando, porque a mi entender, y esto es muy importante, a mi entender, el Lo-Fi lo hace un productor o un técnico como una técnica artística, porque lo busco para esa canción, para ese grupo, para esa parte. Entonces, a mi entender, el Lo-Fi lo hace un productor, un técnico, una persona que está en los mandos, que tiene el conocimiento y los cacharros para hacer que suene muy bien una canción, pero en una determinada canción o parte o disco o situación decide aplicar una técnica para ensuciar eso. Eso es el Lo-Fi. A mi entender, el Lo-Fi es una cosa buscada, una cosa a propósito. Y eso lo digo porque muchas veces hay gente que me pasa maquetas, o a lo largo de mi vida me ha pasado maquetas grabadas en su casa que suenan mal, y me dice, mira, he grabado esto, es Lo-Fi. No, esto no es Lo-Fi, es una maqueta que suena mal. Para ser Lo-Fi, tú has de ser capaz de sacar un sonido muy bueno con lo que tienes y decidir que vas a estropearlo. O sea, grabar con una tarjeta de sonido mala y un micro malo una demo, esto no es Lo-Fi, esto es una demo. Y quiero hacer un paréntesis del paréntesis, por favor, que se terminen ya las demos que suenan mal, porque es que nadie va a escuchar tu música. O sea, ¿tú has escuchado nunca una demo que suene mal? ¿A qué no? De otro grupo, pues la otra gente tampoco va a escuchar. Esto lo digo porque antes, en el principio de los ordenadores, sí que había tarjetas de sonido malas y micros malos que pues habías de sonar así si no querías en un estudio. Pero en el canal de Avirama Study he hecho vídeos, míratelos por debajo, por encima, donde sea, y por ejemplo, tarjetas de sonido. Existen ahora tarjetas de sonido por ciento y poco euros que suenan muy bien para hacer maquetas. Ahora existen micros por ciento y poco euros que suenan muy bien, o sea, por un presupuesto muy bajo, si te lo curras un poco, ya puedes sacar un sonido que tus demos, tus maquetas se puedan escuchar. O sea, por favor, a partir de ahora,
Si tú escuchas la demo que haces en tu casa no suena bien, cúratelo un poco, que no sea cuestión de dinero ni de material, porque ahora hay posibilidades y maneras... Pues igual, me estoy liando, vamos a lo que estamos haciendo. A ver, lo-fi. Para hacer este vídeo e intentar no dejarme nada de todo lo que quiero comentar, me he estado documentando y he llegado a través de YouTube a un canal que es alucinante, de un chico que habla sobre todo de música. Es un tío que habla de música, pero creo que es el mejor youtuber del universo hablando de música, y si no lo conoces, suscríbete a su canal. El canal se llama Music Radar Clan, y el tío este, aparte de hablar de música, de grupos, es súper interesante y tiene un gusto muy refinado. También hace vídeos un poco filosóficos como los que hago yo, contando conceptos, ¿no? Y tiene uno que habla sobre el lo-fi, donde hay muchas cosas que coincido con él y algunas otras que no coincido. Por ejemplo, él dice que el grunge es lo-fi, yo creo que no, porque los grandes grupos de grunge, de música grunge, de Nirvana, Pearl Jam y todo esto, sonaban sucios porque ya eran sucios de por sí, no se buscaba en el estudio hacer sonar sucio. O sea, Steve Albini cuando grabó Nirvana les puso micros que valían una millonada, no les puso micros malos, o lo que voy a contar ahora referente al lo-fi, ¿no? Algunas cosas sí que estoy de acuerdo con él, otras no tanto. Él apunta, yo lo desconocía, que hay un personaje que se llama Steve Moore, que es uno de los padres del lo-fi, pero a mi entender hay como dos padres, el padre y la madre del lo-fi. Para mí el padre un poco sería el disco Odelay del artista Beck. Era un disco de los 90, con tecnología de los 90, con un sonido ya muy bueno, ya existían en esa época pues conversores con ya una calidad para sacar un buen sonido. Y Beck era una especie de cantautor retrofuturista, si no lo conoces estás tardando. Y en este disco, era un disco de los 90, pero él quería sonar como si el disco se hubiera grabado una parte en los años 40 y otra parte en los años 2040, ¿no? Un poco con sonidos como muy añejos, sonidos modernos, pero la música era moderna, pero el sonido era añejo, y aplicó muchas de las técnicas del lo-fi. Y un poco la madre del lo-fi, a ver, todo esto es muy relativo, ¿no? Pero un poco, por ejemplo, coincido mucho con el canal que os comentaba, en los Beastie Boys, ¿no? Beastie Boys es un ejemplo muy claro de lo-fi, ¿no? En un punto donde el hip hop, donde se buscaba unas voces muy potentes, muy claras, muy nítidas, con unas cajas de ritmo también muy potentes y unos sintetizadores, se buscaba ese sonido potente y limpio y detallado. Un poco los Beastie Boys empezaron a ensuciar el sonido, ¿no? A meter sonido de vinilo sucio en las bases, intentar sacar samplers añejos mezclados con samplers modernos. Seguramente alguien estará viendo este vídeo y me dirá, no, pero es que antes hubo otro grupo o después hubo otros. Sí, evidentemente. Pero yo intento en este vídeo hablar de un poco los pilares del lo-fi, ¿no? Y seguramente antes de Beastie Boys algún otro grupo de hip hop hizo algo similar, ¿no? Pero Beastie Boys simplemente popularizó un poco el lo-fi en el hip hop, como Beck creo que lo popularizó en lo que sería el pop rock. También creo un poco que el punto de inflexión en el lo-fi es que en los 90, a principios de los 90, tú para grabar un disco o te ibas a un estudio grabándote una pasta y sonaba bien, o los estudios caseros era casi imposible sacar un buen sonido con un estudio casero, era muy difícil. Por ejemplo, los primeros discos de Rem, que en el canal este que os digo, él dice que es lo-fi, yo no creo que sea lo-fi, es básicamente suenan mal porque tenían poco presupuesto, porque no eran un grupo famoso y sonaba mal. Pero yo creo que hasta el principio de los 90, si sonabas mal, básicamente era porque no tenías presupuesto y grababas en un estudio malo o en una casa, ¿no? Pero claro, a principios de los 90 se empieza a popularizar el Pro Tools y los ordenadores ya pueden empezar, puedes grabarte ya un disco profesional en tu casa, que hasta los 90 era muy difícil. Y claro, muchos productores top podían coger un ordenador, meterle una tarjeta de sonido con Pro Tools, pero a veces querían producir un artista que no tenía presupuesto para ir a un estudio grande, y ellos en su casa, con sus conocimientos top, un ordenador Pro Tools, empezaron un poco a sacar sonidos diferentes del sonido estéril y limpio de un estudio, ¿no? Y creo que un poco todo hizo la explosión, que efectivamente la década dorada de lo que sería el lo-fi son los 90.
Por ejemplo, dentro del mundo del pop, los Hills, si no los habéis escuchado, pues hay mucho lo-fi. Un grupo que se llamaba Gómez, no sé si aún existen, que también utilizaban mucho el lo-fi. En música electrónica, Boards of Canada también utilizaban mucho sonido lo-fi. Y dos de los grupos de rock más potentes al utilizar el tema lo-fi fueron los White Stripes, con su sonido añejo, sucio, y sobre todo los Strokes. No sé si has escuchado el disco Is This It, y si no, hazlo, de los Strokes. Es un disco que suena increíble, pero suena increíblemente sucio. Y es una suciedad increíble. Pero claro, por ejemplo, si tú lo escuchas, la canción de Julián Casablancas, la voz de Julián Casablancas, está grabada con un 57 distorsionado, ¿no? Y claro, mucha gente dice, pues para sonar como Julián Casablancas, si cojo un 57, lo meto en un pedal de distorsión, ya tengo ese sonido. Tampoco es así, porque Julián Casablancas, primero, es un tío que canta que flipas, luego le pones un 57, lo distorsionas, pero lo grabas con un previo NIF americano super top. Y claro, tienes este sonido entre sucio, limpio, potente, cristalino, guarro, que tanto mola con el lo-fi. Y por ejemplo, actualmente yo creo que uno de los mejores utilizando estas técnicas es Matt DeMarco. Es un cantautor muy joven, tiene unos cuantos discos, pero es muy joven. Y si yo no te lo digo y te lo pongo y te digo que esto está grabado en el 83, te cuela, porque tiene estos sonidos de chorus, este rollo así un poco antiguo, y creo que es uno de los que más ha conseguido el lo-fi en la actualidad. Pero bueno, vamos a hablar de ti, de cómo tú poder hacer esto, cómo aplicar estas técnicas en tu música. Pues a ver, vamos a empezar. Por ejemplo, en baterías. Tú tienes una batería, tienes una canción, con una batería que te la has currado con 14 micros, con micros room, con cinta, una batería que te suena espectacular, ¿vale? Pues suena potente, definida, pero hay un puente donde todo baja, donde tú has decidido, el grupo ha decidido que todo baja, pero como lo has decidido en mezcla, el batería en ese puente continuó tocando súper bestia. Pues vamos a enguarrar esa batería, ¿no? Pues ¿cómo lo hacemos? Pues cogemos esta batería, la ponemos en otro grupo, o la cortamos o la automatizamos. Yo lo que hago simplemente, pues tengo un grupo con todas las pistas, creo un grupo igual, la corto, la pongo debajo, y por ejemplo la distorsionas, ¿no? Y esa batería limpia, que es una tu, pa, distorsionada, pa, la distorsionas y la comprimes, por ejemplo, ¿no? La enguarras en ese punto de la canción, ¿no? Y en ese punto donde toda la canción estaba sonando y hay un bajón, esa batería se mete en una cueva, ¿no? Y suena como así, como nasal. Y luego cuando vuelve la A de la canción, ¡pum!, pones el sonido limpio, ¿no? Pues has metido un trozo de lo-fi en una canción pop rock solo enguarrando una batería. Para la voz, a ver, por ejemplo, en el vídeo del youtuber que te comentaba, decía que para que sonara mal, utilizar micros malos o antiguos. No, un micro malo te va a sonar mal, y un micro antiguo muy probablemente te va a sonar mal. O sea, porque un cacharro tenga una estética vintage, tu música no va a sonar vintage, ¿no? O sea, el típico micro ese del Elvis, mucha gente se lo compra pensando que esto le va a dar un sonido antiguo. No, te va a sonar un sonido malo. Pero si quieres sacarlo con un micro, solo con un micro, hay una empresa española que hace un micro que se llama Modmic. Es un micro que utiliza Paco Loco mucho en sus grabaciones, lo utilizan voces, lo utilizan baterías para rooms de baterías o bombo y caja para distorsionarlo. Y es un micro que no sé cómo está construido internamente, lo desconozco, pero ya el sonido que te da y es un sonido sucio, es un sonido guarro. Yo, por ejemplo, si tuviera un micro de estos que no dispongo, nunca grabaría solo con este micro. Grabaría, por ejemplo, con este micro que suena sucio y al lado un micro de condensador para mezclar las dos señales, porque aquí está el truco y aquí está el kit del un poco lo-fi. Es ensuciar, pero a la vez, en paralelo, también tener en su justa medida el sonido original. Por ejemplo, lo que os comentaba en la batería. Si la ensucias mucho, pierde mucho punch y pierde mucha consistencia, ¿no? Pues puedes tenerla muy sucia, pero mantener arriba un volumen más bajo, haciendo un poco de mezcla en paralelo, la señal limpia. Si no dispones de un micro, como yo no dispongo de estos micros sucios, ¿cómo hacerlo en plan casero en el home studio? Pues grabas la voz lo más limpia posible y pones esta voz en un canal que se llame voz limpia y lo muteas. Luego copias esa voz y le haces 3 procesos. Un proceso es, el primero es coger un ecualizador y quitarle todos los graves,
esto hazlo a oreja, no como yo te diga, ¿eh? Por ejemplo, de 400 para abajo, todo cortado. Y le quitas todos los agudos, por ejemplo, de 1200 para arriba, todo. Que se quede todo un poco como los teléfonos antiguos, que los teléfonos antiguos pues ya te hacían este filtro, ¿no? Y te sonaba la voz un poco así, ¿no? Este es el primer paso. El segundo paso sería distorsionar esa voz. ¿Cómo lo puedes hacer? Pues con la distorsión que tienes en el DAW, con un plugin de distorsión, de pedal, o hasta metiéndole un plugin de amplificador de guitarra, ¿no? Y un tercer paso sería modificar un poco la onda de esta señal, por ejemplo, poniendo un chorus, ¿no? Un leve chorus, ¿no? Y luego cuando estés mezclando, en el trozo, en la canción o en la parte donde quieras poner la voz en lo-fi, pones la voz en lo-fi y vas sumando la pista paralela que tienes, o abajo encima, con la voz buena, ¿no? Y así pues va a dar el rollo este. Una guitarra eléctrica para que te suene así un poco lo-fi, pues no sé, cosas locas, ¿no? Pues como poner, por ejemplo, en la sala un micro debajo de un cubo y intentar mover ese cubo por la sala hasta que la room que te da el cubo este te guste el sonido, o por ejemplo directamente utilizando el pedal de chorus, ¿no? El pedal de chorus es un pedal que ya te da este sonido un poco añejo, un poco lo-fi. En teclados puedes hacer dos cosas. Una sería intentar ensuciar el sonido, por ejemplo, si tú has grabado con un sintetizador virtual, por ejemplo, pues reamplificarlo, sacarlo del DAW y pasarlo por un ampli de guitarra, distorsionarlo, por ejemplo, o ya directamente intentar ir a buscar sonidos que ya te den ese rollo. Por ejemplo, si tú en una parte de la canción quieres unas cuerdas, pues en vez de ponerle unas cuerdas, ponle un sonido melotron, que fue el primer sampler que existió, que es el sonido este de flautas o de chelos de los Beatles, ¿no? Pues ya un melotron ya suena lo-fi, ¿no? Pues le metes un trozo de melotron en esa parte de la canción y ya se te va a la cabeza el lo-fi en esa parte de la canción. Un bajo, pues lo mismo, lo puedes distorsionar o incluso puedes tener una mezcla grabada línea sin ampli, directa, con súper grave y súper definición del bajo y, por ejemplo, reamplificar ese bajo en un mini-amp, esos amplificadores pequeños que suenan tan mal, ¿no? Y tener un sonido como rugoso, como sucio, pues es una opción de hacer que tu bajo suene lo-fi. Y luego, claro, te he comentado cómo hacer sonar partes o instrumentos. Y la otra cosa sería cómo hacer sonar ya toda la mezcla. Esto, a mi entender, es muy delicado y la puedes cagar, ¿vale? Mucho. ¿Por qué? Por ejemplo, hay un artista español que a mí me interesa mucho, que se llama El Guincho. De hecho, El Guincho es el productor de Rosalía, o toca en la banda de Rosalía. Pues El Guincho, antes de estar con Rosalía, grababa unos discos muy interesantes de una música como de las Islas Canarias, también tenía un sonido un poco así lo-fi, era súper interesante lo que hacía. Ahora voy a hablar sin conocerlo y sin haber hablado de esto, pero yo creo que por su cabeza pasó una cosa. Él hacía conciertos y por los altavoces, por los conciertos, él sentía una vibración, ¿no? Sentía como una vibración, sentía su música de una forma. Pero luego cuando en su casa, en su home studio, se grabó su disco, no sentía esa sensación, porque claro, es diferente. ¿Y qué hizo? Cogió el disco que tenía mezclado y lo reproduzco en unos altavoces en su home studio y grabó los altavoces con 2 micros y eso es lo que hay en el disco. Esa técnica que al parecer en la cabeza pues funciona, ¿no? Decir, hostia, voy a intentar el rollo este de club que tengo cuando estoy tocando en un sitio, que lo tenga la gente en su casa, ¿no? Y la forma que pensó, ideó él, fue esta. A mi entender, no sonaba bien, o sea, no sonaba bien. O por ejemplo, artistas que... Es una cosa que en los 90 se hacía, pero es de estas cosas que la primera vez que lo escuchas dices, bueno, la idea está bien, pero con el tiempo es un poco cutre, ¿no? El hecho de coger un sampler de ruido de vinilo, ese ruido de... y meterlo en toda la canción, ¿no? Hay gente que lo hace. Yo no soy muy partidario de esto. Otra opción, pero claro, es que intentar el lo-fi en toda una canción yo no lo veo mucho, ¿no? Pero otra opción sería, yo por ejemplo aquí en el estudio compré un cacharro que aún no he utilizado, es comprar una platina antigua de casete, a poder ser con unas cintas que estén muchas veces reutilizadas, esas cintas, y pasar la mezcla por ahí, ¿no? Entonces ya sí que te da un sonido lo-fi, ¿no? Si la cinta está muy cascada,
Pero claro, yo lo haría en un trocito de una canción, no, o en un bus, por ejemplo, en el bus de guitarras o el bus de voces, ¿no? Pues nada, en resumen lo que quiero contarte es que el lo-fi es un movimiento, bueno, no sé si es un movimiento exactamente, pero es un tipo de sonido que si nunca lo has probado en tus mezclas, no lo pruebes en la mezcla que estés haciendo ahora porque a lo mejor no procede, ¿no? Pero si estás haciendo una canción y tú en producción crees que hay una parte, un trozo o todo que el rollo lo-fi le puede dar un punch a tu producción, anímate a probarlo. Yo hace años que lo meto en un montón de producciones que hago, a mí me gusta, me funciona, y si no lo has hecho, pruébalo, y si lo haces y sabes algún truco que yo no sepa, pues pónmelo en los comentarios y hablamos un poco de todo. Como os dije en el otro vídeo, en breve voy a hacer una Viram News, como ya sabéis, pues comento un poco las novedades del mundo del audio, intento responder preguntas que me hagáis vosotros, que tengáis, cuestiones de micros, de tarjetas, de todo, pues tenéis un correo electrónico debajo o en los comentarios mismos y luego os lo voy a responder. Pues nada, si te ha gustado este canal y me quieres apoyar un poco, pues dale a like, compártelo con quien creas. Si no estás suscrito, pues suscríbete, dale a la campanita para que YouTube te avise cada vez que voy sacando un disco. ¿Un disco? Bueno, un disco. Cada vez que voy sacando un disco. Antes sacaba un disco al año, ahora saco un disco cada 5 años y bueno, pues dentro de 2 años voy a sacar otro disco a lo mejor. Bueno, hoy me estoy enrollando mucho. Nada, que hasta la próxima semana. Sed felices, comer perdices, pasarlo bien y venga, hasta otra. Un saludo.